Es difícil a los que trabajamos en faena poder seguir la secuencia, hermanos, de predicaciones, porque a veces no estamos, pero confío que la semilla ha sido sembrada y que a su tiempo va a dar fruto en el tiempo del Señor. Entonces, 1 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Hermanos, de estos versículos que ya llevamos varios jueves predicando, se han extraído varias enseñanzas. Pero no solamente solo de estos versículos, sino que también estos versículos nos han llevado a otras partes de las Escrituras, donde también hemos recibido bastante enseñanza. Empezamos esta serie, hermanos, esta serie de mayordomía cristiana en Génesis. No sé si se acuerdan ahí en los primeros capítulos, donde el Señor en su palabra nos mostraba a través de su creación que nosotros no éramos dueños, de lo que Él ha creado. Solo somos mayordomos, o como se nos enseñaba, representantes de Él para poder cuidar lo que Él nos ha dado. Pasamos después también por 2 Corintios capítulo 8, donde en las Escrituras vimos un ejemplo maravilloso de los hermanos de Macedonia. Aquellos hermanos que estaban viviendo un momento muy difícil en la parte financiera, pero aún así el apóstol Pablo dice que ellos dieron más allá de sus fuerzas y le rogaron al apóstol Pablo que les concediera el privilegio de participar de la ofrenda hacia los hermanos de Jerusalén que estaban pasando por un momento difícil. Los hermanos de Macedonia le rogaron a Pablo, permítenos ser parte de ese privilegio de ofrendar. Pasamos también por ahí. Ahora estamos desde varios jueves en este capítulo, donde también hemos visto, hermanos, que es necesario mantenerse en un buen estado físico, no solo para ser modelos, sino como para poder servir bien al Señor mientras estamos aquí, en la tierra. Para eso nos cuidamos, para eso nos alimentamos de forma correcta, tratamos de hacerlo. Nos ponemos ahí en contra de todas esas tentaciones que nos perjudican en la parte del cuerpo. Eso también lo vimos. Y dijimos que el fin era servir al Señor de una mejor forma. Porque cuando estamos con dolencias, no lo podemos hacer. No podemos servir al Señor de forma correcta. Estamos aquí, pero el cuerpo nos pasa la factura y no podemos servirle a Dios como corresponde. Entonces, en estos dos versículos hoy, hermanos, queremos centrarnos en rescatar la idea central. Estos versículos tienen una idea central y un mensaje central. La idea central, hermano, está clara en el versículo y es esta: desecha todo lo que te desvía del Evangelio y a la vez ejercítate para ser un hombre y una mujer temerosa del Señor. Veamos, ahí está la idea central, pero veámoslo en el texto. Desecha fábulas profanas y de viejas. Desecha todo lo que te desvía del Evangelio, pero ejercítate para la piedad. Ahí está la idea central: ejercítate para ser un hombre o una mujer temerosa del Señor. Cuando hablamos de un hombre o de una mujer temerosa a Dios, estamos hablando de una vida con respeto o reverencia delante del Señor, o de una vida consagrada, dicho de mejor forma o más fácil, de una vida consagrada. Cuando hablamos de temor al Señor, estamos hablando de una vida vivida delante del Señor con respeto y reverencia. Entonces, el primer punto de hoy, hermanos, es: rechaza toda enseñanza que te desvía del Evangelio. Versículo 7 es la primera parte. Esto es una declaración categórica del apóstol Pablo, hermanos. Esto no tiene un doblez. Es una declaración categórica del apóstol Pablo para Timoteo, y es también para cada uno de nosotros. No hay lugar en la vida de un verdadero creyente para otro tipo de enseñanzas.
y menos para aquellas que nos pueden desviar del mensaje central de las Escrituras, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. No hay, hermano, lugar, no podemos y no debemos darle lugar a ningún otro tipo de enseñanza que nos pueda desviar de la idea central de las Escrituras, que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Además de ser una declaración categórica, también hay un contraste aquí, hermanos. Es importante ver el contraste para poder entender de mejor forma qué cosa quiere transmitirnos o qué enseñanza nos quiere transmitir la palabra del Señor. Veamos el contraste que se encuentra en el capítulo 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Pero mire cómo lo dice la Biblia de las Américas, que tiene el contraste más marcado y se puede ver de mejor forma. La Biblia de las Américas, si alguien lo tiene por ahí, yo lo voy a leer, pero vea cómo va. Pero nada tengas que ver. Ahí está el contraste. Pero nada tengas que ver con las fábulas profanas de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Acá tenemos el contraste más marcado que la Reina Valera. El contraste inmediato se encuentra en el versículo 6. De forma inmediata, el contraste se encuentra en el versículo 6. El versículo 6 dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El contraste inmediato. La pregunta que debemos hacernos: ¿cuáles son las cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que le enseñe a los hermanos? ¿Ve? Ahí está el contraste. Pero a lo largo de toda la epístola, Pablo viene exhortando a Timoteo y dándole luz a todo creyente que lee las Escrituras sobre las cosas en las que se debe enfocar. Esta carta está dirigida a Timoteo, un joven pastor que se encontraba cumpliendo esas labores en la iglesia de Éfeso. Pero eso no quiere decir que yo, como un discípulo del Señor o como una oveja del reino de Dios, no rescate la enseñanza que está aquí para mí. Es dirigida a Timoteo, pero yo aquí rescato lo que necesito para mi vida. Miren, por ejemplo, si Pablo le pide a Timoteo que deseche las fábulas, fábulas es un cuento que no es real. Eso es fábula, una fábula, es un cuento, no es real, no es verídico. Si Pablo le dice a Timoteo que deseche esas cosas, ¿qué debo hacer yo? Desecharlas también. Si Pablo le dice a Timoteo que se hagan rogativas por todos los hombres, por los que están en eminencia, ¿qué debo hacer yo también? Orar por todos los hombres, por los que están en eminencia. Si Pablo le está diciendo a Timoteo, esto está antes de este capítulo, durante todo el capítulo, ya vamos a ver todo el capítulo de las enseñanzas que el apóstol Pablo le pide a Timoteo que se enfoque. Si Pablo le está diciendo a Timoteo que enseñe que las mujeres se deben vestir con ropa decorosa, con pudor y modestia, como aquellas mujeres que profesan consagración a Dios, ¿a cuál conclusión debo llegar? Que nos debemos vestir como glorifique al Señor. La conclusión, aunque sea dirigida la carta a Timoteo, yo como un discípulo, como una oveja, hombre o mujer, debo rescatar la enseñanza que se dirige a mí, a mi vida. La conclusión que debemos llegar entonces sería: ¿me debo vestir de una forma que glorifique al Señor? ¿Le está diciendo Pablo directamente esto a las mujeres? No, se lo está diciendo a Timoteo, que Timoteo lo enseñe, pero yo como buen lector debo rescatar lo que me corresponde a mí. Retomamos el versículo 7 en el contraste. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas y de viejas, más bien ejercítate o disciplínate a ti mismo para la piedad. Dijimos que el contraste inmediato estaba en el versículo 6. Pero si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con las buenas palabras de la fe. Pero en toda la carta, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, haciendo el par en el versículo 4 que estamos compartiendo hoy,
el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo todas las cosas en las que él se debe enfocar y enseñar en la congregación. Mire, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 15. 1 de Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Que Cristo y perdón de pecados se debe enseñar en la congregación. Que todos somos pecadores se debe enseñar en la congregación. 1 de Timoteo 1:2. Exhorta ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones. Lo que hacemos al término del culto, se viene con el papelito, hermano, una petición. Se deben hacer esas cosas. Y esas son las cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Te exhorto ante todo que esto hagas en la congregación. Rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Versículo 8 del capítulo 2. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. El apóstol Pablo le está diciendo esto, quiero que los hombres hagan en la congregación. Entonces, ¿qué debía hacer Timoteo? Enseñarle a la congregación de que los hombres debían orar y no tener ira entre ellos, ni contienda entre ellos. Estas son las cosas que debía enfocarse Timoteo. Pero debía, ¿qué cosa desechar? Las fábulas profanas, cuentos. Esas cosas Timoteo debía desechar y enfocarse en lo que estamos viendo hasta el momento. Jesucristo vino a salvar pecadores, que todos somos pecadores, que se hagan rogativas en la iglesia, peticiones, acciones de gracia por todos los hombres, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, asimismo los hombres también. ¿Qué debemos hacer los hombres entonces? Orar y no andar en ira y tener contienda los unos por los otros. Pablo le exhorta a Timoteo que oren los unos por los otros y también por los que gobiernan. Versículo 9 al 15. Ahí nomás, miren, ahí nomás. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Eso es lo mismo. El apóstol Pablo quiere que eso se haga en la congregación. Pero asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Hermanas, está Pablo, esto como que Pablo está enojado con las mujeres, como que algo tiene con las mujeres del apóstol Pablo. Yo sé que ahí como que los dientes ya empiezan a ir a crujir, pero mire, el apóstol Pablo está poniéndose en el lugar de las mujeres. En realidad, es todo lo opuesto. Lo que expresan estas palabras son el sentimiento de la tierna simpatía y la comprensión básica de ustedes, las mujeres. Estas palabras quieren decir que la mujer no entra en una esfera de actividad por la cual, a fuerza de su creación misma, no es apta. Esto es lo que quiere decir esto, hermano. La mujer no fue creada para eso. En una esfera de actividad dura, como es la predicación, como es la enseñanza, como es estar metido en esas cosas horas y horas, estudiando la palabra del Señor, predicando la palabra del Señor. Esto no quiere decir que una dama no pueda predicar el Evangelio. Si pueden predicar el Evangelio. Pero como dice un escritor cristiano, que el ave no trate de vivir bajo el agua y que el pez no trate de vivir sobre tierra seca.
Que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre, enseñándole los cultos públicos por amor a ella. Que la mujer no desee eso por amor a ella. El apóstol Pablo se pone en el lugar de las mujeres. Que no hagan este tipo de labor, no son aptas para esto. ¿Por qué? Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Extraño este versículo, porque quizás que es difícil. Esto no significa que las mujeres serán salvadas engendrando hijos. La felicidad más grande para una mujer es cuando da a luz un hijo. Y este propósito es el propósito de Dios para la mujer, que de esta manera influya en la humanidad. Juan 16, 21. Juan 16, versículo 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia. En el mismo momento, yo le pregunté a mi esposa si era verdad, y dijo que sí, que de verdad que a la mujer le dan unos dolores que el hombre es incapaz en ese momento de soportar. Pero independiente de todo ese dolor que la mujer siente cuando está ahí, cuando llegó su hora, la Biblia dice que se olvida de la angustia. Ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. El sendero que conduce a la salvación es siempre el de la obediencia a las ordenanzas de Dios. Y la mujer debe preferir hacer aquello por lo cual está naturalmente equipada por la ordenanza creadora de Dios, tanto física como espiritualmente. Y la mujer alcanza el estado de la verdadera libertad y la bendición, no por el dominio, sino por la sumisión. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 3, 1 al 7. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta, respetuosa, vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotros habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos también igual vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Delante del Señor, nosotros, hombres y mujeres, somos iguales delante del Señor. Solamente que fuimos diseñados para cosas diferentes. Delante del Señor somos iguales. Ahora, no traje esto para que las mujeres se sientan mal, sino es que lo que en el contexto esto está ahí, es lo que Pablo quiere que Timoteo enseñe en la congregación, ¿se acuerdan o no? Eso es lo que, ahí está el contexto, en ese contexto está este capítulo de la Escritura. Y también le toca a los hombres, en el capítulo 3, Pablo le exhorta a Timoteo y le dice cómo deben ser los ancianos y los diáconos de la congregación.
Esto es lo que Pablo quiere que Timoteo se enfoque a la hora de enseñar. Palabra fiel y digna, 1 Timoteo 3, del 1 al 7. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en el descrédito y en el lazo del diablo. Que el Señor nos ayude a nosotros también, como varones, a tener eso en la mente, ser ejemplos de nuestra congregación. Esto, como lo dije, está en el contexto de lo que Pablo quiere que Timoteo se enfoque en la congregación y enfocarse en eso, pero desechando fábulas profanas de viejas. Desecha todos los cuentos, Timoteo. Desecha todas las cosas que no te llevan a glorificar al Señor. Desecha todo lo que te desvía del Evangelio y enfócate en este tipo de enseñanzas. Los requisitos para los diáconos también están ahí. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan bien el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo debía enfocarse en este tipo de cosas y enseñar a la congregación, y si se enfoca en eso, el versículo 6 decía, si enseñas estas cosas, serás un buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe. Pero desecha las fábulas profanas y de viejas, más bien ejercítate para la piedad. Para que entendamos el contexto, hermano, y nadie se sienta mal. Para entender lo que Pablo le exhorta a Timoteo, en lo que debe enfocarse de este tipo de enseñanza y desechar las fábulas profanas, debemos ver el contexto del libro y el peligro. El peligro en que se encontraba Timoteo, por lo que el apóstol Pablo le envía la carta, primera y segunda de Timoteo. Entremos en el contexto y veamos el peligro. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 3 y 4. Aquí va a quedar claro, hermano. Espero. Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que nos enseñen diferentes doctrinas. Ahí está el peligro. Ahí está lo que estaba pasando en ese momento, en la congregación. Y por eso Pablo le realiza todo este tipo de advertencias. Que no presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Entonces, hermanos, habían algunos en Éfeso que estaban enseñando diferentes doctrinas y otros que estaban prestando atención a fábulas y genealogías interminables. Ahí está el peligro. Entonces ahora logramos entender por qué Pablo le dice enfócate en estas cosas. Enfócate en esto mejor, Timoteo. Hay un peligro grande ahí en Éfeso. Hay gente que está hablando diferentes doctrinas, como Himeneo y Fileto, que hablaban que la resurrección ya se había efectuado. Entonces eran herejías perjudiciales para la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo le envía esta carta y le dice, no, desecha tú todas estas cosas. Más bien, ejercítate para la piedad. Entonces logramos entender por qué Pablo le escribe esta carta a Timoteo. Y le dice, esto es bueno, rescátalo. Y esto es malo, deséchalo. La palabra desechar aparece, esta palabra desechar que aparece en el capítulo 4, versículo 7,
se puede traducir como rechazar también. Vamos ahí al capítulo 4, versículo 7. Esta palabra se traduce como rechazar o nada tengas que ver, como dice la Biblia de las Américas. Desecha, también puede decirse rechaza o nada tengas que ver. Es la misma palabra que se usa en Tito para referirse a la persona divisiva. Mire, veamos Tito. Tito capítulo 3, versículo 10. Tito 3, 10. Tito capítulo 3, versículo 10. Esta misma palabra que dijimos, ¿cierto? Desecha fábula, se traduce como rechazar o nada tengas que ver. Es la misma palabra que se encuentra en Tito capítulo 3, versículo 10, para referirse al hombre que causa divisiones. Al hombre que causa divisiones, después de una y otra amonestación, desecha. La misma palabra, desecha. Entonces Pablo le dice a Timoteo, desecha, rechaza, no tengas nada que ver con fábulas profanas propias de viejas. La palabra fábula quiere decir que es un cuento, no es verídico, no es algo cierto. Y esta palabra está acompañada por dos adjetivos que califican la palabra fábula. El primero es profana, es una fábula profana, es un cuento. Esto quiere decir es sin piedad, la palabra profana sin piedad. Es sin piedad, todo lo opuesto a un Dios santo. El otro adjetivo que califica la palabra es propia de viejas, que en el original, en el idioma original es una sola palabra, que quiere decir cuentos tontos, que se disfrazan como religión. Entonces el pensamiento y la idea de Pablo es alertar a Timoteo. Esa es la idea del apóstol Pablo. Alertar a Timoteo de lo que estaba pasando en ese momento. Pero el contexto más amplio de las dos cartas se está presentando un peligro grande, hermano. No solamente en Primera de Timoteo, sino que también en Segunda de Timoteo. En Primera de Timoteo, en el capítulo 1, versículo 7, dice: de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. En 1 Timoteo capítulo 6, versículos del 3 al 5 tenemos otro ejemplo. Lo vamos a leer de la Biblia de las Américas. 1 Timoteo 6, del 3 al 5. Si alguien enseña falsa doctrina, apartándose de la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que se ciñe de la verdadera religión, es un obstinado, que nada entiende. Ese tal padece del afán enfermizo de provocar discusiones inútiles que generan envidias, discordias, insultos y suspicacias, y altercados entre personas de mente depravada, carentes de la verdad. Esto es de los que piensan que la religión es un medio para obtener ganancia. Y en el mismo capítulo 6 de 1 de Timoteo, para ahora en el versículo 20 y 21, versículos 20 y 21, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, cuida bien lo que se te ha confiado, evita las discusiones profanas e inútiles y los argumentos de la falsa ciencia. Algunos por abrazarla se han desviado de la fe. Que la gracia sea con ustedes. ¿Logran ver el contexto entonces? ¿Ahora? Sí, está más claro. Pablo le dice a Timoteo, en la primera parte del versículo 20, algo que, hermano, es muy importante para aplicarlo como iglesia local. Porque una predicación sin aplicación no es predicación. Hay que aplicarlo a nuestra vida. Pablo le dice a Timoteo, en la primera parte del versículo 20, algo hermoso. Después de decirle todo así, capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, todas las advertencias, todo el peligro que había, Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, guarda lo que se te ha confiado. Hermanos, como iglesia local, bíblica, Maná de Antofagasta, a nosotros se nos ha confiado del Señor una buena palabra, sana doctrina. No predicamos prosperidad,
No predicamos que vas a terminar de sufrir si vienes a Cristo. No le decimos a la gente, no le mentimos a la gente. Si das 10.000 pesos se te devolverán 100.000 pesos. Eso nunca lo hemos dicho a nadie. Pregunta: ¿de qué forma Timoteo debía guardar lo que se le había sido confiado? En este caso, la buena palabra. Eso fue lo que se le confió a Timoteo. ¿Cómo debía Timoteo guardar eso? ¿Cómo debemos nosotros guardar esa sana palabra que se nos ha confiado? Hermanos, los martes, hermosa teología. Los domingos, predicación bíblica. Y lo que podemos aportar en el presbiterio los jueves. También, Timoteo, guarda lo que se te ha confiado. ¿Se dan cuenta ahí la petición de corazón del apóstol Pablo? Abriendo el corazón. Pero después de darle el tremendo sermón, así a veces nosotros también sermoneamos y damos los tremendos sermones, pero nunca paramos. Pero el apóstol Pablo le dice que la gracia sea con todos ustedes. Amén. Ahí terminamos de sermonear, después oración no. Oración. Pero el apóstol Pablo ahí mostrando su corazón pastoral, hermanos. Ahí, este es el peligro, Timoteo, el peligro, Timoteo. Si esto le enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Enfócate en esto, las mujeres, los varones, las rogativas, las oraciones, enfócate en esto, pero desecha todo cuento que no glorifica al Señor. Desecha todo cuento. Quédate con la enseñanza del martes, quédate con la enseñanza del jueves, quédate con la enseñanza del domingo y desecha todo lo que es un cuento que te desvía del Evangelio. ¿De qué forma Timoteo y de qué forma nosotros podemos guardar lo que estamos aprendiendo y lo que se nos está confiando para compartirlo con otros? Timoteo debía y nosotros debemos hacer todo lo posible para no caer en discusiones profanas e inútiles. Pero nada tengas que ver con fábulas profanas, propias de viejas, más bien disciplínate a ti mismo para la piedad. Y en 2 de Timoteo esto sigue siendo un desafío para el joven pastor. Y Pablo sigue direccionando a Timoteo sobre en lo que se debe enfocar. 2 de Timoteo 2.14. 2 de Timoteo 2.14. Recuérdales esto. ¿A quién? A los hermanos. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es de perdición de los oyentes. 2 de Timoteo 16:17. Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Queden estos dos personajes. Eran maestros de la herejía en Éfeso y su enseñanza errónea era que decían que la resurrección ya se había efectuado. Timoteo le dice a Pablo: huye de estas cosas. Huye de las pasiones juveniles. Mira, ahí se encuentra el contexto de este versículo. Y a veces nosotros se lo cargamos en la mochila a los jóvenes, como que los jóvenes están cargados de pasiones. Y ahí se encuentra en este contexto ese versículo, hermano. Huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón limpio invocan al Señor, pero desechan las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Huye de las pasiones juveniles, de las discusiones necias e insensatas. Normalmente, ¿quiénes caen en este tipo de discusiones? ¿Las personas más jóvenes o las personas más adultas? Las personas más jóvenes caen en este tipo de discusiones. Estamos hablando de teología. Ese es el contexto de cosas bíblicas. En ese contexto está, no sé si usted se acuerda, para el COVID, cuántas personas no salían en YouTube, en Facebook, Instagram, peleando por aquí y por allá,
¿Cuánto teólogo no salió ahí en redes sociales debatiendo por cosas, una y otra cosa, que no era necesario, que no edificaba a nadie? Y eran adultos, eran jóvenes, de los dos. Eran de los dos. Las personas más jóvenes tienden a caer en este tipo de discusiones. Ahora, esto no quiere decir que a una persona adulta no le pase, porque también hay adultos que tienen mente de joven. Entonces Pablo le dice a Timoteo que huya de estas pasiones. Huye de estas pasiones que normalmente en las personas más jóvenes los llevan a tener discusiones necias sobre teología. Miren lo que voy a decir ahora, hermanos, para que el Señor nos ayude. La teología, para un creyente, no es un fin. La teología no es un fin, es un medio, muy bien. La teología es un medio por el cual llegamos al fin. El fin es reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y la teología es el medio por el cual llegamos a reflejar esa imagen. 2 Corintios 3:18. 2 Corintios 3:18. ¿No? 2 Corintios 3:18, por tanto, ahí está. 2 Corintios 3:18. Primero. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, la iglesia, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. La gloria del Señor usted la puede ver en la revelación general y la puede ver en la revelación especial que se nos ha enseñado. Pero este versículo está hablando de la revelación especial, la gloria de Dios que usted ve en esa revelación. Cuando vemos la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Entonces, hermanos, la teología es el medio por el cual nosotros vamos siendo transformados a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero, hermanos, entonces, ¿por qué hay muchas personas con tanto conocimiento y nada de vida transformada? Es porque se han acercado al medio con el fin equivocado. Su propósito no es conformarse a la imagen del Señor. Por eso que Pablo le dice a Timoteo: y no tengas nada que ver con esas cosas. No tengas nada que ver con cuentos, fábulas profanas que no sirven de nada. Nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo para la piedad. Todo lo que te desvía del Evangelio, recházalo. No tengas nada que ver con lo que te desvía del Evangelio y su sana enseñanza. Queridos hermanos, aún me falta aproximadamente 40 minutos. Así que este es el primer punto. Desecha las fábulas, todo cuento profano que te desvía del Evangelio. Más bien ejercítate para la piedad, que era el segundo. Así que lo voy a dejar hasta aquí y voy a tratar de terminar la otra semana, el otro jueves. Bueno, ahora.